tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de la parábola y ahora veremos los conceptos básicos y los elementos de la parábola. Bueno, primero que todo, pues aquí tenemos el dibujo de algo que parece una parábola. ¿Qué es la parábola? La parábola, bueno, en este caso la parábola es la línea que dibujé con azul, que según la definición, la parábola es el lugar geométrico de los puntos X, Y del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija del mismo plano llamada directriz. Bueno, pero ustedes no están viendo este video para que yo les explique la definición en japonés, que fue la que acabé de leer. Voy a explicar la versión en español. Voy a tratar de explicar qué quiere decir la parábola. La parábola son todos estos puntos que tienen que estar a la misma distancia del foco y de esta recta que se llama la directriz. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier punto que yo escoja de la parábola, por ejemplo, voy a escoger este primer punto que es el centro. Este punto está exactamente a la misma distancia del foco y de la directriz. No sé si ustedes alcancen a ver bien el tablero, pero hasta aquí hay un cuadrito y dos cuadritos. Y ese punto está exactamente a la misma distancia de la directriz, que también es un cuadrito y dos cuadritos. Igual sucede con cualquiera de los puntos de la parábola. Por ejemplo, hay otro punto clave. Bueno, este primer punto, que es el que está en el centro entre el foco y la recta llamada directriz, que este punto, voy a escribirlo aquí, se llama vértice. Y pues se enuncia o se marca con la letra V. Aquí está la letra F, que sería el foco. También tenemos aquí la letra D, que es una recta que se llama la directriz. Y aquí tenemos una LR, que eso es el lado recto. Ya lo voy a explicar un poco con más detenimiento qué es esto. Entonces, el foco es el punto desde el que se mide a cualquier punto de la parábola. Y también la directriz, como lo vimos aquí, escogimos un punto de la parábola y ese punto tiene que estar a la misma distancia del foco y de la directriz. Por ejemplo, voy a escoger este otro punto que es clave en la parábola, que es este punto, que lo voy a llamar el punto P, y este punto lo voy a llamar el punto Q. Es lo de menos las letras, ¿sí? Pero lo importante es que estos dos puntos son claves porque si ustedes lo observan, van en línea recta, pasando por el foco, y también lo mismo, si lo observamos aquí, la distancia desde el foco a este punto es la misma que la distancia desde el punto hasta la directriz. Obviamente la distancia hacia la directriz se mide siempre en forma perpendicular, una línea que sea perpendicular. Por ejemplo, aquí, desde el foco hasta este punto de la parábola hay un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos y cuatro cuadritos, y si nosotros observamos esa es la misma distancia que hacia la directriz, un cuadrito, dos, tres y cuatro. Lo mismo este punto, está a cuatro cuadritos del foco y a cuatro cuadritos de la directriz. O cualquier otro punto, si yo escojo este punto de la parábola, este punto está a cierta distancia del foco y esa distancia tiene que ser exactamente la misma que hacia la directriz. Bueno, aquí por ejemplo lo voy a medir con un palmo, más o menos es un palmo y un poquito. Bueno, aquí está mal dibujada la parábola porque debería ser un poquito más lejos, pero lo importante es que sepamos que todas las distancias tienen que ser exactamente las mismas. Pues una parábola se puede dibujar para el lado que uno quiera, por ejemplo, esta parábola que abre hacia abajo, o esta parábola que abre hacia arriba, esta parábola que abre hacia la izquierda, o esta que abre hacia la derecha. Estas son las más vistas, ¿sí? O las que vamos a ver en este curso, pero también hay parábolas que abren hacia cualquier lado. Por ejemplo, esta abre hacia arriba, ¿por qué se dice que abre hacia arriba? Pues porque se va abriendo a medida que sube, aquí se va abriendo a medida que baja, aquí se va abriendo a medida que va para la izquierda y se va abriendo a medida que va para la derecha. O se puede hacer una parábola en cierto ángulo, no es ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, sino en un ángulo, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, esta parábola, pero estas parábolas no las vamos a tocar mucho en este curso. Lo importante es que tengamos en cuenta estas parábolas, estas cuatro parábolas. Primero estas dos, la que abre hacia arriba y hacia abajo. Si yo quisiera ubicarle los puntos claves de la parábola, acuérdense que el primer punto, bueno, el punto más fácil de ubicar sería
el vértice, que es este punto, digámoslo así, en este caso sería el punto más bajo de la parábola, vértice. Digámoslo así, dentro de la parábola está el foco, yo lo voy a ubicar, digamos, por aquí. Sí, esto es simplemente como por explicar. Y a la misma distancia del foco está la directriz, entonces por aquí pasa más o menos una recta, que esa recta se llama la directriz. Bueno, les iba a aclarar otra cosa. Esta distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz, o que es la distancia que se mide siempre, esa distancia se le da el nombre de P. O sea, si esta distancia son 5 cuadritos, entonces la P vale 5. O si esta distancia son 2 centímetros, la P valdría 2. Bueno, y el lado recto, que pues es la línea que va paralela a la directriz y que pasa por el foco, este es el lado recto, que se mide el lado recto, por ejemplo, si aquí hay 2 cuadritos y 2 cuadritos, el lado recto mide 4 veces la P. O sea, si aquí es 1 centímetro, el lado recto mediría 4 por 1 centímetro, o sea, mediría 4 unidades, que pues tendría que ser 2 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia la derecha. Bueno, ya lo voy a graficar, ahorita voy a graficar una parábola, pero lo importante es esto, que reconozcamos foco, vértice y directriz. Lo mismo de esta parábola, primero el vértice, que sería el punto más alto, el foco está dentro de la parábola y a la misma distancia entre el foco y el vértice está la directriz, que es una recta, y por aquí pasa el lado recto paralelo a la directriz. Voy a graficar una parábola, pero antes de graficar la parábola tenemos que conocer estos 3 datos. Siempre que queramos graficar una parábola tenemos que conocer estos 3 datos. Primero, hacia dónde abre, o sea, si abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Segundo, ¿en dónde se ubica el vértice o el foco? Generalmente, pues en esto nos dicen las coordenadas. Por ejemplo, el vértice está ubicado en el punto 2,3 o menos 5,4. Y lo último, el valor de P, que acuérdense que el valor de P es una distancia para medir, para saber qué tan grande es la parábola. Entonces, como es un ejemplo, voy a inventarme los datos. Voy a hacer una parábola, por ejemplo, ¿hacia dónde abre? Hacia abajo. Segundo, ¿dónde se ubica el vértice? Voy a decir que el vértice se ubica aquí. ¿Sí? Por ahora, como no estoy trabajando en el plano cartesiano, voy a ubicar el vértice ahí. ¿Sí? Pero ya después lo vamos a hacer en el plano cartesiano, entonces tendríamos que tener las coordenadas del vértice. Y por último, el valor de P, voy a decir en este caso que, por ejemplo, la P vale 1 unidad y ya puedo graficar la parábola. ¿Por qué? Porque ya conozco que abre hacia abajo, que el vértice está aquí, porque puede estar aquí o aquí o aquí o en donde sea. En este caso el vértice está aquí. Y el valor de P, que es 1. Entonces yo siempre hago un gráfico auxiliar para guiarme de cómo va a quedar mi parábola. ¿Cómo lo hago? Haciendo un dibujo de una parábola que abre hacia abajo. En este caso voy a hacer esa parábola que abre hacia abajo. ¿Y por qué me sirve ese gráfico? Porque yo aquí voy a ubicar este puntico que ya saben que es el vértice. Adentro de la parábola, digámoslo así, está el foco. Voy a ubicarlo por acá. Se puede ubicar donde sea, como es un dibujo auxiliar. Está el foco. Al otro lado está la directriz y aquí pasa el lado recto, que es una línea paralela a la directriz y que pasa por el foco. Entonces, viendo mi gráfico auxiliar, yo ya sé que como la parábola abre hacia abajo, el foco está abajo del vértice. ¿Pero a qué distancia? Aquí me dicen la distancia. A una distancia de 1. Esto puede ser 1 centímetro, un cuadrito. Yo como tengo la cuadrícula del tablero, entonces lo voy a hacer a un cuadrito. Todas las distancias de P. Entonces, a una distancia de un cuadrito, abajo está el foco. Lo mismo, ahora hacia arriba, a una distancia de un cuadrito hacia arriba está la directriz. Entonces miro que aquí está el vértice, un cuadrito arriba está la recta llamada directriz. Y lo último que me falta es dibujar el lado recto, que el lado recto es una línea que mide 4P. Sí, esto lo tenemos que tener bien claro siempre. O sea que esta línea va a medir 4 veces lo que me diga la P. En este caso sería 4 por 1, o sea, va a medir 4. Si la P midiera 5, por ejemplo, entonces el lado recto sería 4 por 5, 20. Bueno, en este caso, 4 por 1, 4. O sea que esta línea tiene que medir 4 y obviamente sería la mitad para la izquierda y la mitad para la derecha. Entonces, para que la línea mida 4, tendría que ser 2 unidades o 2 cuadritos a la izquierda y 2 unidades o 2 cuadritos a la derecha.
Ya cuando tenemos el lado recto y el vértice, podemos ya ahora sí graficar nuestra parábola. Siempre la parábola pasa por el vértice y por las esquinas que acabo de trazar del lado recto. Yo generalmente la dibujo saliendo desde el vértice, algo más o menos así. Y trato de hacer exactamente lo mismo hacia el otro lado. Y ya tengo dibujada mi parábola. Voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a graficar una parábola que abre hacia la derecha, que el vértice es el punto menos 2,1. ¿Sí? El vértice, acuérdense que es un punto, o si nos dicen el foco también es un punto. Y la P, en este caso voy a hacer que la P mide 3, por ejemplo. Yo, como les decía, siempre hago un dibujo auxiliar. Entonces, si aquí me dicen que la parábola abre hacia la derecha, entonces mi dibujo auxiliar es una parábola que abre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahí tengo que saber dónde dibujar el vértice, dónde dibujar el foco y dónde dibujar la directriz. Entonces yo ya sé que si dibujo el vértice, a la derecha está el foco, a la izquierda está la directriz y pues el lado recto va a ser paralelo a la directriz, o sea que el lado recto va a ser esta línea pasando por el foco. Voy a borrar el lado recto. Bueno, entonces voy a empezar a graficar la parábola. Primero siempre se ubica ¿qué? El punto que conocemos. Entonces el vértice. El vértice es el punto menos 2,1. Menos 2 en la X y 1 en la Y. Entonces aquí conocemos nuestro vértice. Pero yo ya sé que como abre a la derecha, entonces a la derecha del vértice va a estar el foco, ¿sí? Que aquí lo vemos, el foco. ¿A qué distancia del vértice? A esta distancia. Entonces mido 3 cuadritos o 3 unidades o 3 centímetros, dependiendo de las unidades que ustedes hayan escogido en su plano cartesiano. Si por ejemplo ustedes hicieron su plano cartesiano cada unidad en un cuadrito, las unidades van a ser cuadritos, pero si hicieron cada unidad 1 centímetro, entonces va a ser a 3 centímetros. Bueno, aquí yo como lo hice cada cuadrito, entonces 3 unidades. Cuento 3 unidades hacia la derecha desde el vértice 1, 2 y 3. Y aquí estaría el foco. Ahora, ya dibujé el vértice, ya dibujé el foco. Al otro lado, a la misma distancia, a 3 unidades, está la directriz. Entonces, 1, 2 y 3 unidades. Y por aquí pasa la directriz, que es una recta. Ya vamos dibujando esto. Y lo otro es dibujar el lado recto, que es esta línea paralela a la directriz. O sea, si la directriz va bajando, el lado recto también va bajando. Entonces el lado recto, acuérdense que el lado recto mide 4 veces la P. En este caso la P mide 3, entonces multiplico 4 por 3, 12. O sea que esta línea tiene que medir 12 unidades. Obviamente divido esas 12 unidades, en este caso 6 para arriba y 6 para abajo. ¿Desde dónde? Desde el foco. Entonces cuento 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5. No alcanza a salir en el gráfico, pero es 6 unidades. Y 6 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya como conozco esos puntos, el punto de abajo y el punto de arriba, entonces lo que hago es trazar la parábola. ¿Desde dónde? Desde el vértice y que pase por esos dos puntos. Entonces eso es lo que voy a hacer. Aquí no alcanza a salir, pero lo importante es que sepamos cómo sería nuestro gráfico. Siempre el gráfico pasa por el vértice y pasa por los dos puntos que ubicamos del lado recto. Bueno, como siempre les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Entonces ustedes van a hacer estos 2 gráficos. Primero una parábola que abre hacia abajo. El vértice es el punto menos 4,2 y la P en este caso es 1. Y otra parábola que abre hacia la izquierda. En este caso no les di el vértice sino el foco. El foco es el punto 3,-1. Y la P es el número 2. Y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Y los gráficos son más o menos esto. Bueno, no fui muy experto graficando esas parábolas, pero lo importante es que los grafiquen de esta forma. Las grafiqué las 2 en el mismo plano cartesiano como para mostrarles la respuesta. Primero abría hacia abajo la parábola. Como lo ven, es una parábola que abre hacia abajo. El vértice menos 4,2. Entonces ubiqué el punto menos 4,2. Como abría hacia abajo, entonces abajo está el foco. ¿A cuánta distancia? A 1 unidad, 1 unidad. Y al otro lado está la directriz, a 1 unidad. Como el lado recto tiene que medir 4 veces la P, o sea, 4 por 1, 4, medí 2 unidades aquí hacia allá
y 2 unidades hacia acá y listo, tracé la parábola. La segunda parábola, como lo ven, abre hacia la izquierda. En este caso conocíamos el foco, 3,1, el punto 3, menos 1, perdón. Obviamente, si abre hacia allá, el foco estaba adentro de la parábola, entonces voy midiendo la distancia P y está el vértice. Acuérdense que si abre hacia la izquierda, entonces el foco está a la izquierda del vértice, por eso está así. ¿A cuánto? A 2 unidades. Y al otro lado está la directriz, ¿a cuánto? También a 2 unidades. Ahora, como el lado recto mide 4 veces la P, entonces 4 por 2, 8, tengo que medir 4 unidades hacia arriba, 1, 2, 3 y 4, y 4 unidades hacia abajo, 1, 2, 3 y 4, y ya puedo trazar mi parábola que pase por el vértice y por los dos punticos que son las esquinas del lado recto. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de la parábola disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que está en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.